Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este encuentro para hablar sobre temas de derecho constitucional. Mi nombre es Adrián Ceballos, soy abogado de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitario e investigador en temas constitucionales. Algunos de ustedes habían solicitado que hablara, que compartiéramos un tema que es de interés público por las circunstancias en las que nos encontramos. Se trata del estado de emergencia económica, social y ecológica. Pero antes de desarrollar este tema específico, debemos enmarcarlo en un tema más amplio y este se trata de los estados de excepción. Para encauzar mi disertación, en primer lugar vamos a realizar una aproximación al concepto de estado de excepción. En un segundo momento vamos a hablar sobre el fundamento de estos estados, sobre unas prohibiciones, sobre unos deberes y unas responsabilidades que deben tener en cuenta las autoridades públicas, el gobierno nacional. Posteriormente pasaremos al estudio y análisis de cada uno de los estados de excepción. Hablo aquí del estado de guerra exterior, del estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica, social y ecológica. Iniciamos entonces con la pregunta: ¿qué son los estados de excepción? Responderemos que son estados de anormalidad, son estados de irregularidad, son estados de alteración, de rareza si se quiere, son estados en los que se han presentado situaciones, hechos extraordinarios y que por esa misma naturaleza no pueden ser confrontados con los mecanismos e instrumentos que ordinariamente se disponen. Ese estado de irregularidad, lógico es que va a afectar las relaciones sociales, va a afectar las relaciones entre la sociedad y la institucionalidad del Estado y las relaciones entre dicha institucionalidad y las autoridades, por supuesto. Hablamos de tres tipos específicamente de estados de excepción que consagran nuestra Carta Política y que son desarrollados en otras disposiciones. El artículo 212 habla sobre el estado de guerra exterior, 213 de conmoción interior, 214 contiene disposiciones comunes de los primeros y el artículo 215 establece el estado de emergencia económica, social y ecológica. Ahora, con ese conocimiento, pasamos a abordar brevemente los fundamentos de los estados de excepción. Estos fundamentos son de tipo material como jurídico. De tipo material, estamos haciendo referencia aquí a las causas, a esos hechos que dieron lugar a tal anormalidad, y los fundamentos jurídicos son los que en adelante voy a precisar. En primer lugar, tenemos la prevalencia de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, que no pueden, dice el artículo 93 de la Constitución, ser suspendidos ni siquiera en estados de excepción. Pero esa prevalencia que se predica de estos instrumentos internacionales no es frente a la Constitución, sino es frente a las demás normas del ordenamiento jurídico que tienen una jerarquía inferior. Atendemos aquí a la doctrina del bloque de constitucionalidad, según la cual existen normas que no están literalmente expresas en ese cuerpo constitucional, pero que se entienden por autorización de la misma Constitución formal, que hacen parte de ese cuerpo. Y esos tratados y esos convenios hacen parte estrictamente del bloque, como así se denomina, estricto sensu, normas diversas que tienen la misma jerarquía de la Constitución Política de 1991. Además, se habla de la existencia de unos derechos inherentes, así lo reza el artículo 94 de la Constitución, más o menos, en el siguiente fragmento. La enunciación de derechos que se hace en la Constitución o en tratados internacionales no puede entenderse como la negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, y no se expresen, no significa que no existan. Es más, hay que reconocerlos. Hablamos de la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos, ya hablamos también de los derechos inherentes. Ahora el turno es para los derechos intangibles. Esos derechos intangibles se encuentran relacionados en el artículo 4 de la Ley 137 de 1994. Para dar un ejemplo nada más, el derecho a la vida, la integridad personal, la prohibición de la desaparición forzada, de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, que ustedes los pueden revisar en el artículo 4, repito, de la Ley 137 de 1994. Dentro de esos derechos intangibles también se encuentran derechos de carácter político. El derecho a elegir y ser elegido debe garantizarse aún en los estados de excepción.
Y si eso pasa con los derechos políticos, mucho más con los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales pueden ser limitados, pero no suspendidos. Ojo con eso, pueden ser limitados, pero no suspendidos. Y los derechos humanos también tienen esa característica, esa cualidad. No pueden ser suspendidos, reitero, aunque sí podrían ser limitados, siempre y cuando se motive de forma amplia sobre la necesidad de limitar esos derechos fundamentales y se explique que no, esa limitación no vulnera el núcleo esencial de este tipo de derechos. Hay otros principios relacionados específicamente con la elaboración normativa dentro de los estados de excepción, entiéndase por tal los decretos legislativos, los decretos con fuerza de ley y los actos administrativos de carácter general. Esta normatividad debe atender a estos principios. El principio de finalidad, que indica que estas medidas deben tener una finalidad y es conjurar la crisis, las causas, y también prevenir la extensión de los efectos. El otro principio es el de necesidad. Las medidas adoptadas deben ser las necesarias para lograr esa finalidad. Y el principio de proporcionalidad, que indica que esas medidas deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Y el otro principio, que es importante también citarlo, es el de motivación de las incompatibilidades normativas. Los decretos con fuerza de ley tienen la fuerza de suspender, y los decretos legislativos también, de suspender todas aquellas normas que les sean contrarias. Y en el caso de los estados de emergencia, no solamente las suspenden, sino son capaces de derogar esas normas que les sean incompatibles. Y por supuesto, aquí hay necesidad de explicar los motivos, las razones del por qué esa normatividad es incompatible, porque ya sabemos cuáles son los efectos, o bien su suspensión o bien su derogatoria. Con esos supuestos axiológicos pasamos ahora a hablar de las prohibiciones. También están taxativas estas prohibiciones en la ley 137 del 94. En primer lugar, la prohibición de discriminación. No puede discriminarse por razones de raza, por razones de sexo, por razones de origen nacional y familiar, por lengua, por religión, por opiniones políticas o filosóficas, por razones de género o cualquier otro tipo de discriminación. Eso está totalmente prohibido. También se prohíbe la suspensión, como ya se había mencionado anteriormente, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Se prohíbe igualmente interrumpir el normal funcionamiento de los poderes del Estado y de los organismos del Estado. Y se prohíbe suprimir o modificar algunos organismos, algunas funciones básicas de esos organismos que sobre todo tienen que ver con la acusación y el juzgamiento. Hasta aquí el concepto de estados de excepción, los fundamentos y las prohibiciones. Seguimos con los deberes. El gobierno nacional y las autoridades en general que intervienen en los estados de excepción tienen unos deberes. Y esos deberes son frente a la sociedad, frente a las otras instituciones, pero también frente a unos organismos de índole internacional. El artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos señalan que los gobiernos, cuando declaren el estado de excepción y también cuando levanten ese estado de excepción con una declaración de normalidad, deberán informar y comunicar a los organismos internacionales, en este caso al secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, al secretario general de las Naciones Unidas. Otro deber es en ejercicio de el control de constitucionalidad y el control de legalidad. Así, las autoridades, el gobierno deberá enviar al día siguiente, remitir a la Corte Constitucional al día siguiente de la expedición esos decretos legislativos para que la Corte determine su validez constitucional, determine que esa normatividad es admisible a la luz de la Constitución. Lo mismo deben hacer las autoridades administrativas cuando han expedido medidas de carácter general, actos administrativos de carácter general, y deberán remitirlo dentro de las 48 horas siguientes a su expedición a la jurisdicción contencioso administrativa. Sea el caso el Consejo de Estado, cuando esa declaración ha sido
en todo el territorio nacional, sea los tribunales administrativos y la declaración, por ejemplo, del estado de emergencia ha sido territorial. Es un deber de estas autoridades entonces remitir estos decretos legislativos, estos decretos con fuerza de ley, esos actos administrativos de general a las autoridades jurisdiccionales competentes para que realicen respectivamente el control de constitucionalidad y el control de legalidad. Si no lo hacen, estas autoridades van a aprender de oficio y van a conocer de manera inmediata. Se fija también la responsabilidad. La responsabilidad de estas autoridades cuando han procedido a declarar los estados de excepción sin que se presenten los supuestos fácticos para ello. Y también se va a declarar que la responsabilidad no solamente es por la declaración cuando no han existido esas causas, sino también por el abuso de las facultades en el ámbito de los estados de excepción. Y esa responsabilidad pues se da en distintas dimensiones, disciplinaria, penal, fiscal y también la responsabilidad patrimonial por los daños antijurídicos que puedan causarse a particulares que no tienen por qué soportar esa afectación. Ahora, con todo ese sustento, pasamos a desarrollar cada uno de los estados de excepción. En primer lugar, tenemos el estado de guerra exterior. En el estado de guerra exterior, el presidente, con la firma de todos sus ministros, podrán declarar el estado de guerra exterior y necesitarán para ello la autorización previa, ojo con esto, autorización previa del Senado de la República, a menos, claro está, que exista una agresión inminente. En este evento, el presidente, a su juicio, pues tomará todas las medidas necesarias para controlar y repeler la agresión. Todos estos decretos legislativos van a suspender todas las normas que le sean contrarias y la vigencia de estos decretos legislativos será hasta cuando se declare la normalidad. Normalidad que está relacionada con el cese de las hostilidades y también el cese de los efectos si estos se han producido. El Congreso de la República se reunirá por derecho propio dentro de los 3 días siguientes. El gobierno le enviará un informe motivado permanente sobre los decretos que expida y sobre la evolución que ha tenido ese estado de excepción. También el Congreso de la República podrá de esa manera referirse en cualquier época, en cualquier momento, y podrá reformar o derogar los decretos que se hayan expedido, y para ello necesita de una mayoría de votos equivalentes a las 2/3 partes de los miembros de una u otra cámara. El gobierno tendrá de esa manera, a través de estos decretos, las facultades necesarias para repeler la agresión, para defender la soberanía, para atender los requerimientos de la guerra y para restablecer la normalidad. Entonces aquí varios requisitos. Primero, la firma del presidente con la firma de todos sus ministros, una autorización previa al Senado de la República, a menos que haya una agresión inminente, suspenden todas las leyes que le sean contrarias y rigen durante todo el tiempo que dure tal anormalidad, y pierden vigencia cuando se ha declarado dicha normalidad, en este caso cuando han cesado los efectos de la guerra si se presentaron. El gobierno también informará periódicamente al Congreso de la República sobre los decretos y la evolución, como ya les había dicho, y podrá reformarlos o derogarlos en cualquier momento. Bien, pasamos ahora al estado de conmoción interior. En el estado de conmoción interior, el presidente, con la firma de todos sus ministros, podrá declarar este estado de conmoción interior en toda la República o en parte de ella. Suspende asimismo todas las leyes, las normas que le sean contrarias, y su vigencia aquí sí tiene un término definido. No pasa lo mismo con el estado de guerra. Aquí el periodo inicial es hasta por 90 días. Ojo, hasta por 90 días, que son prorrogables por 2 periodos iguales. El último de estos periodos requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.
Si se utilizan las prórrogas, eso daría 270 días. Los últimos 70 días son los que necesitan concepto previo favorable. El Congreso de la República se reunirá por derecho propio dentro de los 3 días siguientes a la declaración o a la prórroga, y el gobierno también le pasará un informe detallado sobre las razones que dieron lugar a dicha declaración. ¿Cuándo se hace la declaración de estado de conmoción interior? Pues cuando hay una perturbación al orden público y eso ha afectado gravemente la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana. El gobierno tendrá todas las facultades necesarias para conjurar dicha perturbación e impedir que los efectos se extiendan. El Estado y el gobierno en particular no pueden, a través de la justicia penal militar, juzgar a los civiles. Eso en cuanto al estado de conmoción interior. Entonces, un decreto legislativo que tiene la firma del presidente y de todos los ministros, que suspende todas las leyes, que tiene una vigencia inicial, todas las leyes que le sean contrarias, y tiene una vigencia inicial de 90 días que puede ser prorrogable por otros 90 días. La segunda prórroga necesita el concepto previo y favorable del Senado de la República. El Congreso se reunirá por derecho propio con sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, y el gobierno le pasará un informe motivado. ¿Cuándo se hace la declaración? Nuevamente repito, cuando se ha afectado, ha habido perturbación al orden público, y esto también ha afectado de manera grave la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana. Y el gobierno tendrá de esa manera todas las facultades necesarias para conjurar la crisis. Continuamos con el estado de emergencia económica, social y ecológica. Artículo 215 de la Constitución. También se va a hacer una declaración a través de un decreto legislativo que necesita de la firma del presidente y de todos sus ministros. Suspende asimismo todas las leyes que le sean incompatibles, y la vigencia aquí es hasta por periodos de 30 días. Ojo, hasta por periodos de 30 días que sumados no pueden exceder de 90 días en el año calendario. El Congreso, si no está reunido, será convocado por el presidente dentro de los 10 días siguientes al término del estado de emergencia. ¿Eso qué quiere decir? A la finalización del estado de emergencia. Y si no es convocado, pues se reunirá por derecho propio. El Congreso examinará hasta por un periodo de 30 días, que puede ser prorrogable, el informe que el gobierno le presente, y se pronunciará respecto a la conveniencia y a la oportunidad de las medidas adoptadas por el gobierno y por las autoridades nacionales. El Congreso también durante el año siguiente a la declaratoria podrá derogar, modificar o adicionar los decretos legislativos. Cuando esos decretos, el contenido sea aquel contenido que es de iniciativa ordinariamente del gobierno nacional. Cuando ese contenido sea de iniciativa de cualquiera de los miembros del Congreso de la República, podrá hacer la derogación, la reforma, la adición en cualquier momento. ¿Cuáles son las causas que llevan a la declaración del estado de emergencia económica y social? Cuando se presente una perturbación o amenacen perturbar de forma grave, ojo con esto, grave e inminente el orden económico, social o ecológico, o también cuando constituyan grave calamidad pública. En ese marco y en virtud de ello podrá el gobierno nacional expedir decretos con fuerza de ley, decretos que deben tener relación directa con los estados de excepción, y a través de ellos se pueden establecer nuevos tributos o modificar los existentes, y tendrán una vigencia fiscal hasta el 31 de diciembre de la siguiente vigencia fiscal. El gobierno asimismo señalará el término dentro del cual va a hacer uso de esas atribuciones extraordinarias. Y se va aquí a también a establecer una prohibición para el gobierno. Esa prohibición tiene que ver con que no puede desmejorar los derechos sociales de los trabajadores. Ojo, no puede desmejorar los derechos sociales de los trabajadores. En la sentencia C-179 de 1794 se establece
que estos derechos sociales son el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la asociación, el derecho a la huelga, que también trascienden a ser derechos fundamentales, y deberán estos decretos legislativos tener revisión constitucional en la Corte, y los actos administrativos de carácter general deben tener revisión de legalidad ante la jurisdicción contencioso administrativa, tal y como se había manifestado anteriormente. 4 ejemplos al respecto de declaraciones de estado de emergencia en Colombia. En primer lugar, el decreto 4580 del 2010, del 7 de diciembre, había declarado la calamidad pública teniendo como causa el fenómeno del Niño. Este decreto fue revisado en sentencia C 243 del 2011. Otro decreto, el 1771 del 2015, del 7 de septiembre, donde se había declarado también un estado de excepción territorial debido a la deportación, a la repatriación y a la expulsión de colombianos de Venezuela. Venezuela también en ese momento había declarado un estado de excepción y Colombia responde de esa misma manera. Este decreto se revisa en la sentencia C700 del 2015. Otro decreto, el 601 del 2017, un decreto del 6 de abril en el que se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por la avalancha, por esa tragedia sufrida en Mocoa. Este decreto es revisado en la sentencia C386 del 2017 y actualmente se ha declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica debido al coronavirus o COVID-19. En decreto 417 del 2020 se hace esta declaración. Y de este decreto principal se van a derivar otros decretos que me permito aquí relacionar. No son los únicos, pero nada más para dar un ejemplo de la importancia de este estado. En el decreto 457 se establece el aislamiento obligatorio, que en principio iba hasta el 13 de abril, pero que ahora se ha extendido al 26 de abril. El decreto 461, que establece las facultades de los gobernadores y de los alcaldes para redireccionar las rentas que son de destinación específica y lograr cubrir las necesidades que se crean en este estado de emergencia. El decreto 462 prohíbe la exportación de bienes que pueden ser necesarios para atender esta crisis. El 463, que elimina los aranceles para medicamentos y dispositivos médicos y otros. También el 464, que se refiere más bien a los servicios públicos esenciales, sobre todo de telecomunicaciones. El 482 al servicio público de transporte. El 486 el incentivo a los trabajadores campesinos que sobre todo pasen de una edad de 70 años. El artículo 488, medidas laborales para la conservación del empleo, y el artículo 507 sobre la canasta básica relacionada con población vulnerable. Sea esta la oportunidad de invitarlos a ustedes que seamos responsables con nosotros mismos, con nuestra familia y con la sociedad en general, que seamos solidarios, que seamos altruistas, que ayudemos a la población que necesita en este momento coyuntural. No queda más que invitarlos a que me sigan a través de las redes sociales, a través de mi canal de YouTube y del blog, donde se pueden suscribir. Adrián Ceballos, profesor Ceballos. Muchas gracias por su atención. Espero encontrarnos más adelante hablando, debatiendo sobre temas de derecho constitucional. Muchas gracias por su atención.